Vais amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuestro canal Un Hispano Guaraní. Espero que estéis bien, espero que estéis muy bien, que estéis pasando allí un invierno bastante bueno, aquí un verano bastante caluroso. O sea, hemos pasado 3 o 4 días en el mismo infierno. O sea, Satanás estaba pegando a la puerta de mi casa para pedirme sal. Eso era una locura máxima. O sea, el aire venía no caliente, venía todavía en la ventana y entraba fuego. Era como un Terminator cuando la Sarah Connor se queda ahí pegada, ahí ardiendo, como el meme ese clásico de toda la vida. Pues lo mismo, o sea, horroroso. Lo que ha pasado aquí no ha sido ni medio normal, ¿vale? ¿Por qué hago este vídeo? Vídeo corto de los que hago de vez en cuando, ¿vale? Para que informaros de cosas, ¿vale? Mayormente que van pasando por el canal. Porque es importante que os vaya informando de cosas. Por cierto, os tenéis que suscribiros y darle a la campanita. Que siempre se me olvida comentarlo al final de los vídeos y queda un poco feo eso, ¿no? Pero es necesario que lo hagáis para que, bueno, para que siga viendo qué tipo de contenido os gusta más, si os gusta más este vídeo que el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y nada, este va a ser un vídeo para decir que hemos abierto cuenta o reabierto cuenta de Instagram, ¿vale? Un hispano guaraní. Para que, bueno, me sigáis por ahí, redes sociales, para que estemos en contacto. Joder, estoy con la lengua ahí bratada, digo, trabada y demás, ¿vale? Para que estemos en contacto por ahí. En principio voy a empezar por ahí, tranquilito, ¿vale? Intentaré subir cosas todos los días y demás para que estéis un poco al tanto de lo que voy haciendo cuando no voy subiendo vídeos, ya que vídeos subo un poco más de gigos a brevas, como se dice aquí, de tanto en tanto. Y nada, esta semana estoy de vacaciones por ahí, así que no creo que suba mucho, o a lo mejor sí os puedo sorprender. En Instagram seguro que subo cosas. O sea, esta semana voy a explotar Instagram a tope, porque además voy a estar conviviendo con gente de Paraguay, así que os viene muy bien este tema, ¿vale? Esto que tanto os gusta, ¿vale? Pues del tirón. Así que nada, os espero en la cuenta de Instagram Un Hispano Guaraní, que no se olvide. En principio reabrimos Instagram. Ya sabéis que antiguamente yo tuve cuenta de Instagram, tuve Twitter, tuve Facebook, todo a la vez, y decidí un día eliminarlo todo. ¿Por qué? Bueno, porque no podía estar atento a todo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Veo que como estoy a contraluz, la luz va cambiando, ¿vale? Porque no podía estar atento a todo y preferí salir, borrarlo todo. Y bueno, progresivamente ir abriendo en función a lo que a la actividad que yo fuese teniendo, ¿vale? Para así tenerlo, lo que tenga abierto, tenerlo bien controlado y tenerlo bien hecho. O sea, no tener subido un tweet cada 3 semanas, ni una historia de Instagram cada 3 meses, subía 25 y luego ya no subía más. En Facebook pues publicaba cuando hacía directo, cuando hacía cosas bueno, del día a día, de vídeos solamente, con lo cual si estás suscrito al canal no te hace falta seguirme en Facebook, ¿no? Lo tienen todo, un poco todo de aquella manera. Y yo creo que, bueno, voy a empezar por Instagram, a ver cómo va. Yo creo que puede ser bastante interesante. A ver cómo va funcionando, ¿vale? Este vídeo también lo subiré a la cuenta de Instagram. Será como una especie de reboot, de remake o de reinicio de todo, ¿vale? Y nada, espero que estéis bien, espero que os esté gustando el contenido que estoy haciendo. Intentaré subir vídeo también esta semana que viene, porque ya he dicho que estoy de vacaciones. La siguiente, estoy intentando preparar una nueva sección, ¿vale? O sea, una nueva sección, aquí solamente hay una sección, que es comparar un poco España con Paraguay. Hacer una sección nueva, un poco más, bueno, interesante. Y nada, que espero que os esté gustando el contenido, que muchas gracias por estar siempre ahí. No olvidéis de suscribiros, por favor, y de darle a la campanita para estar al tanto siempre de los vídeos que voy subiendo. Somos ya casi 800 suscriptores, que no está nada mal, porque al final, bueno, para los vídeos que he subido pocos, está bastante bien. Espero llegar a los 1000 suscriptores antes de que acabe aquí el verano y intentaremos hacer un especial. El próximo vídeo va a ser algo más personal, espero que os guste, ¿vale? Es algo que, bueno, que todos los youtubers han hecho y yo no voy a ser menos. Así que nada, que espero que os guste. Como he dicho, cuenta de Instagram, seguidme en Instagram, estaré encantado de hablar con todos vosotros. Muchas gracias por estar siempre ahí. Y nada, si que tenéis alguna sugerencia al respecto, pues vamos viéndolo. Porque he tenido por ahí, por cierto, eso también quería decirlo antes que se me olvide, alguna sugerencia de que reaccione a programas de Paraguay, ¿vale? Muchas sugerencias han sido sobre todo dedicadas al cocinero que es español, que tiene Pelusa Rubín en su programa. He estado buscando por internet y no encuentro ningún programa completo, ni ninguna sección de este señor, que creo que se llama Marcos Arcos o algo así. No encuentro ningún programa de Pelusa Rubín completo en internet, con lo cual me está siendo bastante complicado, salvo que lo vea un día y lo grabe, y en función a eso
Eso, esta es mi hija, sí, está ahí atrás. En función de eso, pues lo vaya haciendo, ¿vale? Pero ahora mismo no puedo. Voy a darle una vuelta para ver cómo podría hacerlo, ¿vale? Porque veo que la idea me ha gustado bastante. Así que bueno, poco a poco, ¿vale? Voy a ir haciéndolo, pero el problema es ese, que es que ahora mismo no encuentro ningún programa por internet completo para poder analizarlo, ¿vale? Así que nada, que me estoy enrollando ya mucho. Murcia está aquí al lado. Muchas gracias por estar ahí, como siempre, y nada, os quiero un montón. ¡Chao!